La primera vez que dije, Dios mío, ella es un ser del otro mundo, refiriéndome a mi mamá, fue un día que me había hecho un raspón en las rodillas jugando a la lleva con los amigos de la cuadra. Corrí tanto por alcanzar a un amigo que terminé arrastrándome en el piso sin poder alcanzarlo. Llegué a mi casa llorando, tal vez tenía como unos 5 años, y mi mamá, sin alterarse ni un poquito, me dijo, ven y te echo mertiolate. Yo empecé a gritar y llorar. Ella, en la calma del caso, mojó el algodón en mertiolate y me dijo, te va a arder, pero óyeme bien, si no te dejas es peor. Yo sabía que era así y conociendo lo determinada que era mi mamá, me rendí ante su mirada sin oponer resistencia. Creo que mi grito se debió oír hasta varias cuadras a la redonda. Mi mamá nunca arrugó su cara, nunca mostró lástima por mí, en ningún momento se le vio muestra de debilidad. Al contrario, sonreía. Y no sonreía como si estuviera disfrutando, no. Mi mamá le encantaba enseñar y sentía un orgullo muy grande al ver que lo que estaba tratando de enseñar no llegaba a saco roto. Nada de eso me hizo pensar que mi mamá era un ser de otro mundo, pero algo que hizo después sí. Viendo mi sufrimiento y que era casi incontrolable, mandó a pedir una Coca-Cola a la tienda y una vez la trajeron me dijo, mira Guillito, voy a hacer magia. Yo dejé de llorar en el instante y puse atención. Mira, voy a tomarme esta Coca-Cola y voy a eructar todo el abecedario completo. Se me olvidó el ardor. Una carcajada extraordinaria salió de mí y le dije, no mamá, eso es imposible. Imposible, replicó ella. No hay nada imposible para los que creen. ¿Tú crees que yo sea capaz de hacer eso? No sé, mamá. No, debe decir sí o no. Los que no saben terminan no sabiendo nada, dijo mirándome fijamente. ¿Entendiste eso? Sí, ma. Bueno, ¿qué entendiste? Que tengo que decir que sí o que no, ma. Fantástico, dijo. Entonces, ¿crees que lo logre? Sí, ma. Seguro que sí. Acto seguido, mi mamá se empinó la botella de Coca-Cola y se la tomó íntegra. Sus ojos estaban llorosos al terminar. Yo, solo con ver que se la había tomado toda, me quedé con los ojos bien abiertos. Ella me miró fijamente y me dijo, magia, magia. Y empezó eructando. A, B, C, D, E, F, hasta la Z. ¡Tarán! Abrió sus brazos e hizo una venia como si acabara de terminar un acto en Broadway. ¡Fantástico! En ese momento mi cabeza no entendía cómo había logrado eso y lo único que pude pensar fue, mi mamá es de otro mundo. Muchas risas, abrazo infinito y un hijo orgulloso que se le olvidó por completo que tenía un raspón en su rodilla. En los años venideros, mi mamá se empeñó por enseñarnos cómo debíamos actuar en caso de ciertas circunstancias. Recuerdo perfectamente estar sentado en la sala de mi casa y mi mamá enfrente de mi hermana y yo hablándonos de los peligros que hay en las calles, qué debíamos hacer en caso de presentarse alguna situación. A ver, niños, ¿qué deben hacer si llega alguien desconocido y les dice que se vayan con ellos? Gritar muy fuerte, mamá. ¿Y qué más? Pues salir corriendo y buscar ayuda de algún adulto que esté lo más cerca posible. Muy bien, niños. Hasta aquí todo está dentro de lo normal. Lo anormal es que tu mamá llegue cualquier día al colegio con una peluca de otro color de cabello y gafas oscuras a ver si habíamos entendido. ¡Los rubios! Se oyó en el parlante del gimnasio del country. Mi hermana y yo salimos agarrados de las manos del colegio, como de costumbre, y de repente vemos a una señora que no conocemos en el carro de mi mamá con una voz ronca diciéndonos, móntense en el carro que su mamá me mandó a recogerlos. Mi hermana y yo nos miramos por una micra de segundo e inmediatamente empezamos a gritar, ¡ayuda! ¡Ayuda! Corriendo hacia el interior del colegio. Esa señora no la conocemos. En el colegio, que tampoco sabían nada, se prendieron las alarmas y salieron varios profesores en rescate nuestro. Al llegar mi hermana y yo donde el primer profesor y voltear hacia atrás, vimos a la señora bajarse del carro, quitarse la peluca y las gafas y decir, muy bien, perfecto, aplaudiendo. Nosotros, entre incrédulos y asombrados, no entendíamos qué estaba pasando. Salimos corriendo a abrazarla. Ella se agachó y nos abrazó a los dos, uno con cada brazo, y nos dijo, ¡qué belleza de niños! En ese entonces, como en todas las épocas, había enfermedades en que la mayoría de las madres actúan protegiendo a sus hijos y evitando que vayan al colegio para que no se contagien. Pero no mi mamá. Si sabía de alguien con cualquier enfermedad tipo rubiola, sarampión, varicela, paperas, su lógica era mandarnos a visitar al enfermo para que se nos pegara la enfermedad y así nuestro cuerpo se hiciera más fuerte. Impresionante. Guillito, hoy te vas a pasar la tarde donde Leonardo. Mamá, pero si Leonardo no fue al colegio porque tenía varicela. Exacto. Es para que se te pegue y salgas de eso de una vez. Muchas veces
veces nos llevó a la Ciudad de Hierro porque quería que nos montáramos en todo. Ella lo hacía primero y nosotros, muertos del miedo, lo hacíamos después, mientras ella nos veía desde abajo gritándonos: ¡Eso, qué belleza! Y se reía. Muchos años después, en alguna conversación, supe que siempre le tuvo pavor a las montañas rusas, pero que no iba a dejar que nosotros heredáramos ese miedo, y por eso nos daba ese ejemplo. Maravilloso. Cuando fui a mi primera fiesta, llegué a mi casa temprano y me dijo: ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué no estás en la fiesta? Y acto seguido me montó en el carro y me devolvió. Me llamas cuando te quieras ir, y partió. Años después supe que mucho tiempo no durmió esperando que llegáramos, pero no nos lo iba a decir para no dañarnos el momento. En alguna ocasión, con mi hermano menor, Rafa, la lacrita de la familia, tuvo una discusión que la escuché de lejos y todavía retumba en mis oídos. Lupe, así decidió decirle mi hermano después de viejo, y a mi mamá no le gustaba. Tú siempre has sido muy estricta conmigo, le gritó. Sí, mijo, lo sé, dijo mi madre sin un asomo de debilidad. ¿Y qué tal que por eso yo te deje de querer? Hubo un silencio y mi mamá, que pocas veces se quebraba, entre sollozos dijo: a mí no me importa si tú me dejas de querer, ese es tu problema. Empezó a llorar y entre el llanto y sus ganas de catapultar la soberbia de mi hermano le dijo: yo. Y empezó a hablar como entre susurro y llanto, así sílaba por sílaba: mi función es que tú seas un buen ser humano, no que me quieras. Conmovedor. Se acabó la conversación. Los debates por el tema espiritual eran bastante frecuentes en mi casa. Ella, católica, carismática, y yo con mis dudas del porqué de la existencia. Argumentos sanos, puntos de vista hermosos. Ay, mijo, ¿por qué sometes todo a duda? Mi búsqueda espiritual le atormentaba. En alguna oportunidad me dijo: piensa lo que quieras, que yo estoy salvando hasta 10 generaciones después de ti. Me acordé de una canción de Rubén Blades que dice que con Dios conectando a uno, conecta a 10. Ese día me dijo: hagamos algo. Cree en lo que quieras, pero haz que Dios se sienta orgulloso de ti. Qué belleza. Ese día, justo ahí, encontramos nuestra conexión. Más nunca discutimos sobre el tema. A partir de ese día, cuando debo tomar una decisión, pienso: ¿será que Dios se siente orgulloso de mí? Y hace que al final tome la decisión más concienzuda posible. Esa fue mi mamá. Una mamá que no tuvo miedo de criar a sus hijos, que no quiso heredarnos ninguno de sus miedos, que nunca le tembló la mano para reprender lo que veía por mal camino, que no tuvo miedo a que la dejáramos de querer siempre y cuando fuéramos unas personas de bien. La que me enseñó que los miedos se enfrentan, no se evaden. Por eso y por muchas cosas más, Lupe fue, es y será mi supermamá. Gracias, ma. Te amo, te extraño y día a día trato que Dios se sienta orgulloso de mí. Soy Guillermo Amigo y sí, yo soy el de los videos.